triunfante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abrazar la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo hoy día domingo 22 de marzo del 2026. Lo bueno es que este programa que se transmite el día de hoy domingo no lo hacemos desde el museo por las circunstancias que todavía estamos atravesando. Me imagino que ya nuestro vehículo estará disponible, estará listo a partir del día de mañana lunes. Eso esperamos. Y el próximo domingo estaremos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Yo les decía que este programa tiene la particularidad que durante 30 días, las 24 horas, puede ser sintonizado por ustedes si es que en el momento, en el día, en la hora no pueden hacerlo. Y creo que la mayoría lo hace, ¿no? Más aún ahora que estamos viviendo una efervescencia de la campaña electoral. Nuestros compañeros están pues en calles, en plazas, ahí agitando las banderas del APRA, de las 5 estrellas, para que la población marque este 12 de abril que ya se está aproximando. Como ustedes saben, falta menos de 2 semanas aproximadamente. Creo que eso va a permitir que en este caso los días que faltan
los candidatos y la militancia y los simpatizantes y el pueblo en general puedan salir a las calles, puedan en este caso enseñar sobre todo a votar a la gente, ¿no? Hay algunas campañas que se están haciendo a través de emisoras, a través de la misma OMPE, ¿no es cierto?, enseñando cómo se debe votar. Naturalmente, los apristas tenemos más experiencia en esto. Hemos caminado por innumerables campañas, en mi caso, desde 1978, que es lo que hablaremos también el día de hoy, ¿no es cierto? Y otros, naturalmente, tienen también mucha experiencia. Nosotros marcaremos, como corresponde, las 5 estrellas, nuestra candidatura presidencial, nuestra candidatura al Senado Nacional, nuestra candidatura al Senado Regional, nuestra candidatura a diputados, en este caso para nosotros nos corresponde Lima, y nuestra candidatura también obviamente al Parlamento Andino. Son las 5 estrellas que nosotros debemos marcar el 12 de abril para cimentar, en este caso, a este aprismo que estoy seguro irá levantándose con más fuerza, con más ahínco, con más decisión en estos días que nos quedan. De manera que ese es un poco el primer mensaje que yo quería darles el día de hoy para redoblar nuestro entusiasmo, para llevar adelante todo aquello que significa las banderas del aprismo, para levantar en alto, más allá de lo que pueda haber ocurrido en este tiempo, en estas semanas, levantar en alto la candidatura presidencial de nuestro compañero Enrique Valderrama. Y también precisar las candidaturas al Senado, las candidaturas al Senado regional, las candidaturas a diputados, las candidaturas al Parlamento andino y también las candidaturas de representantes de peruanos en el exterior. De manera que hay que tener mucho cuidado, como yo les repito, como yo les digo, creo que los apristas tenemos mucha experiencia en eso, inclusive en nuestra juventud, a las cuales hay que, en el buen sentido de la palabra, desplazar a distintos lugares, a distintos sitios, ya no solo pues a tratar de convencer que voten por nosotros, sino más bien a enseñar cómo deben votar por nosotros. Eso es lo más importante, sobre todo en estas circunstancias, en estos momentos donde se necesita ya reforzar, ¿no es cierto?, la manera como la población, como el pueblo, como la ciudadanía debe votar el 12 de abril. Eso es importantísimo. Y tenemos también, pues, y es un tema que vamos a tratar el día de hoy, algo que en muchos casos confunde a la gente y tiene que ver con el voto preferencial. El voto preferencial, ¿no es cierto?, que nació en el Perú, que se originó en el Perú, todavía en octubre de 1977, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente, cuya elección se realizó en junio de 1978, y donde Aya de la Torre ganó de una manera masiva, ¿no es cierto?, ese 1.038.000 votos, que hasta el día de hoy nadie lo ha podido superar, pese al crecimiento del volumen electoral. Yo sí quiero detenerme un poquito aquí, porque el voto preferencial que se origina en 1977 tiene quizá algún preámbulo, tiene quizá algún prefacio, ¿no? ¿Y dónde está eso? ¿Qué había pasado en 1977? Más allá de lo que los historiadores comunistas escriben, dicen, manifiestan y en muchos casos mienten o exageran. Pero para nosotros, y además eso lo hemos vivido, muchos de los que hemos estado cerca a Aya de la Torre, y todavía estamos ahí
como sobrevivientes, muchos, fuimos testigos de excepción de cómo en 1977 esa herida, esa fisura, esa honda división que se había dado entre las Fuerzas Armadas y el aprismo, se soldó, se consolidó, se entrelazó otra vez. Después de casi 45 años, y la suma que tengo no está mal, porque esto se origina, esta distancia, esta división, este divorcio de las Fuerzas Armadas con el APRA, todavía un domingo 10 de julio de 1932. A propósito de la Revolución de Trujillo, que como ustedes saben se inició un 7 de julio de 1932. ¿Qué pasó el 10 de julio de 1932? Se produjo la masacre en la cárcel, ¿no es cierto?, de presos, policías y militares. De acuerdo a la versión nuestra, y sobre todo al que lideró la revolución en Trujillo como prefecto, después que ya el Búfalo Barreto había sido muerto en la revolución, después en este caso lo lideró Alfredo Tello Salavarría, pero quien fue el prefecto, el representante político, en este caso en Trujillo, en La Libertad, fue Cucho Aya de la Torre, Agustín Aya de la Torre. Ellos, con toda su comité del partido y todas las huestes armadas, ya se habían retirado. Y el 10 de julio se produce esta masacre, esta muerte. Desde ese día se tomó como argumento, ¿no es cierto?, como fecha en la cual se va a producir la distancia entre el APRA y la Fuerza Armada. Y desde esa oportunidad, desde ese momento, van a ser lo que se ha conocido a través de la historia hasta 1977, el famoso veto de las Fuerzas Armadas. Yo he publicado un artículo, todavía el 4 de octubre del 2024, que lo vamos a publicar en un libro. Ya mi amigo y mi gran compañero Iván Villar Vélez está apoyándome, ayudándome, trabajando en esto que será una antología, ¿no es cierto? Cómo a Aya de la Torre no se le permitió ser candidato, ni siquiera en este caso asumir la presidencia que legítimamente le correspondía o le correspondió en 1962. Vetaron su candidatura en 1936, las Fuerzas Armadas. Vetaron su candidatura en 1945. Vetaron su candidatura en 1956. Y cuando Aya de la Torre ganó las elecciones en 1962, vino el golpe contra Manuel Prado, ¿no es cierto?, arguyendo de que había habido fraude en la elección, donde Aya de la Torre resultó victorioso. Y eso es falso. Como muy bien se reconoció, no hubo fraude, hubo veto. Las Fuerzas Armadas visitó a Manuel Prado para decirle que Aya de la Torre de ninguna manera podía asumir el cargo de presidente del país. Y no se olviden que después vino el golpe contra Prado y el veto contra Aya de la Torre. Ahí está el famoso discurso, ¿no es cierto?, que Aya de la Torre da en el patio de los deportes, después del golpe, o antes del golpe, el 4 de julio del año 62. Las elecciones y además, no quiero olvidarme, no voy a utilizar palabras fuertes en estos momentos, pero fue una actitud de deslealtad de parte de Fernando Belaúnde Terry, que envió a todo su equipo a saludar, ¿no es cierto?, a los que habían asumido con un golpe de Estado el gobierno en ese momento, desconociendo la victoria de Aya de la Torre en 1962.
Ya conocemos nosotros la historia de 1963, ¿no es cierto? Si Haya de la Torre hubiera vuelto a ganar las elecciones, tengan ustedes la seguridad que hubiera vuelto a imponerse el veto contra su persona. Y el golpe de 1968, y vamos llegando un poquito a lo que yo sostengo, se produce justamente el 3 de octubre porque, no porque había un plan de las Fuerzas Armadas para cambiar las estructuras del país, como por ahí se ha dicho, o por ahí siempre se ha sostenido. Lo que pasa que en las elecciones de 1969, claramente ya estaba definido que el que iba a ganar las elecciones era Haya de la Torre. Ya eso estaba prácticamente decidido. Ya había un ganador el año 1969 y se produce el golpe del 3 de octubre de 1968. No se olviden que ese disloque, que ese golpe contra la democracia, contra las instituciones del país en ese tiempo, en esa circunstancia, y contra Haya de la Torre, va a durar hasta agosto de 1975, cuando el general Morales Bermúdez asume el gobierno. Y ahí es un poquito el tránsito cuya historia nosotros los apristas tenemos que seguir auscultando. Que muchos historiadores, especialmente comunistas, a quienes yo no sé por qué les llaman izquierda comunista, la izquierda somos nosotros, y ahí están en los libros de Haya de la Torre. Quizá hay que enseñar a estos compañeros a que lean las obras de Víctor Raúl para que sepan que la izquierda en este país es el APRA, y si quieren agréguenle izquierda democrática, pero no estén entregando el título que Haya de la Torre le dio a nuestro movimiento todavía en el primer congreso del partido en 1931. Lean ustedes el discurso de Haya de la Torre que dio en la Plaza de Hacho el 23 de agosto de 1931 para que sepan lo que él dice sobre el movimiento aprista. Bueno, esa es otra historia. A veces se trata de tergiversar, ¿no es cierto?, lo que nosotros somos como un movimiento. Y el año 69, naturalmente la victoria de Haya de la Torre estaba a la vuelta de la esquina. Y esa circunstancia que se produce después con Morales Bermúdez va a cambiar para mí, ¿no es cierto?, todo lo que significa el camino a resolver, primero, la cicatrización, el reencuentro entre el APRA y las Fuerzas Armadas. Por eso, queridos compañeros, más allá de lo que se diga, de lo que se escriba, nosotros lo hemos vivido. En ese tiempo, en ese lapso, ¿no es cierto?, se va a trabajar, se va a escudriñar la posibilidad de darle una salida democrática al régimen que imperaba en ese momento. Buscar el camino hacia la democracia. ¿Y cómo se podía conseguir y cómo se podía conquistar el camino hacia la democracia? Era a través de la convocatoria de una asamblea constituyente. Y ahí están las reuniones preliminares que hubo, ¿no es cierto?, entre la alta dirección del partido. ¿Qué tal alta dirección, no? Imagínense esos personajes que iban a conversar a nombre del APRA, ¿no? Imagínense, ¿no?, a Luis Alberto Sánchez, imagínense a Armando Villanueva, imagínense a Ramiro Prialé, imagínense a Andrés Tausen Escurra, imagínense a Carlos Enrique Melgar, imagínense a Luis Felipe Rodríguez Vildoso, imagínense a todos ellos. Esa dirección que era parte de la comisión política, a Judith Prieto de Segarra o a Juana Castro, lideresas mujeres en ese tiempo en el partido.
o también a Susana Medrano, una de las fundadoras, cuidado, de la Federación Aprista Juvenil en 1934, todavía junto a Armando Villanueva y Andrés Taus. Ahí se da, diría yo, lo que hemos denominado la cicatrización, el reencuentro, el fin del veto contra Haya de la Torre y la posibilidad que él intervenga, participe en el proceso electoral para elegir, ¿no es cierto?, los miembros a la Asamblea Constituyente en las elecciones del siguiente año, en 1978. Eso es lo que pasó. Y tan así, queridos compañeros, y voy a saltar un poquito, ¿no es cierto?, que cuando Haya de la Torre en marzo de 1979 va a viajar a Houston a tratarse sobre la enfermedad, que ya lo hemos visto en varios programas, el general Morales Bermúdez, que era presidente de la República en ese momento, va a tener una reunión con Haya de la Torre, quizás de despedida ya, ¿no es cierto?, en la casa de Armando Villanueva del Campo. Eso fue en marzo de 1979. Eso está escrito, lo tengo escrito también en el libro Los últimos días de Víctor Raúl, cuando Morales Bermúdez, a nombre de la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, le dice a Haya de la Torre: querido presidente, porque ya era presidente de la Asamblea Constituyente, cuando usted regrese al país, será presidente de este país, ¿con votos o con botas? ¿Con votos o con botas? Esa fue la despedida con Morales Bermúdez en marzo de 1979. Pero ¿qué pasó para la convocatoria de 1978? Se estableció naturalmente la institución que en ese momento manejaba los temas electorales, convocó a estas elecciones, hizo que los partidos políticos se reinscribieran otra vez, legalizaron otra vez su presencia, su actuación en la vida política. El APRA, ¿no es cierto?, con Ramiro Priale a la cabeza, con Vitaliano Gallardo, que trabajaban en ese edificio de al lado, en el edificio Chavín, que ahora pues creo que lo han alquilado, ¿no es cierto?, que está hecho un desastre, descuidado por todo lado. En fin, esa es otra historia. Lograron organizar otra vez la inscripción del partido en el Jurado Nacional de Elecciones, con 77.777 firmas. El 7 es el número de Haya de la Torre, si es que algunos no lo saben. Con 77.777 firmas o inscripciones para poder inscribir otra vez al partido. En esas elecciones se impuso, y estaba como presidente del jurado de elecciones un personaje llamado Óscar Corpancho. El apellido está bien, el nombre no lo recuerdo bien. Entonces, la forma como se tenía que elegir, en este caso a los representantes a la Asamblea Constituyente, era bajo la modalidad del voto preferencial. Ahí nace el voto preferencial, y es el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué el voto preferencial según Corpancho, que estaba ahí infiltrado como un antiaprista militante? Por eso Haya de la Torre decía y nos repetía siempre: ni las corpanchadas nos van a derrotar, ni las corpanchadas nos van a derrotar. ¿Por qué el voto preferencial, según Corpancho? Porque así se iba a destruir o destronar a las cúpulas que manejaban los partidos políticos. Y no sé de qué cúpulas hablaba, porque el único partido sólido, fuerte, organizado, que tenía presencia a través de sus cuadros en los sindicatos, en los colegios profesionales, en las universidades, en las calles, etcétera, etcétera, era el APRA. No había más. Los comunistas eran sirvientes del gobierno militar, no se olviden.
Ellos actuaban de acuerdo a los intereses, ¿no es cierto?, que seguramente en ese tiempo Moscú o La Habana les señalaba. Así actuaban ellos, siempre, además. Cuando se convoca a la elección de la Asamblea Constituyente bajo esta modalidad, el objetivo de ese jurado nacional era destronar, según ellos, a la cúpula de los partidos políticos. Pero ¿qué pasaba en el APRA? ¿Qué ocurría en el APRA? ¿Qué sucedía en el partido? ¿Cómo los jóvenes en ese tiempo actuamos alrededor de Haya de la Torre? ¿Y cómo los adultos de esa época nos enseñaron a actuar en torno a Haya de la Torre y en torno al partido con una lealtad, con una transparencia, con un trabajo denodado, con un esfuerzo que nunca se cansaba? Cuando se dieron las letras y se dieron los números, todos al unísono, acordaron trabajar y marcar solo el C1, que era el número de Haya de la Torre, incluyendo, y ahí se ve, ¿no es cierto?, esa férrea disciplina, ese cariño, ¿no es cierto?, de los candidatos de esa época por Haya de la Torre. Ninguno tenía propaganda, digamos así, como se ve ahora, que es legítimo, no estoy discutiendo eso, estoy contando lo que pasaba en ese tiempo. Ninguno se atrevía a competir con el C1, todos al unísono, el C1 por todos sitios. Y ese voto preferencial, en vez de dividir al APRA, en vez de romper la disciplina, en vez de quebrar la autoridad de Haya de la Torre, la consolidó. Con esos votos consolidaron y ratificaron lo que era Víctor Raúl como jefe de este organismo tan grande, tan continental que era el APRA. Y Víctor Raúl obtuvo, muchos lo saben, ¿no es cierto?, 1.038.034 votos. 1.038.034 votos, que hasta el día de hoy nadie lo ha superado, absolutamente nadie, pese a que el volumen electoral ha crecido. Ya imagínense, no sé en esa época cuántos votantes hubo, pero lo que hay hoy día naturalmente es enorme frente a la cantidad que votó, pero hasta hoy nadie ha superado ese 1.038.000 votos. Fue la muestra de la disciplina, de la organización de un partido fuerte y sólido, como siempre fue el APRA. Lo que pasamos hoy día, prefiero no tocarlo. Estamos en campaña y hay que impulsar la campaña para no caer en esas cosas que de repente nos pueden dar poco entusiasmo, ¿no? Yo estoy muy entusiasmado ahora y quisiera que todos los compañeros sigamos así para poder seguir trabajando, ¿no? Para poder seguir trabajando por las 5 estrellas, por tus candidatos al Senado, por tus candidatos a diputados, por tus candidatos al Parlamento andino, de cuya presencia, en mi caso digo, he sentido muy poco, habiendo tantos temas, ¿no? Tantos temas por levantar, tantos temas por sacar al debate, ¿no? No he visto entusiasmo de nuestros candidatos al Parlamento andino, no los he sentido. Y yo digo esto porque yo he sido parlamentario andino. Me acuerdo mucho cuando hubo el voto preferencial, el 2006, yo saqué 333.000 votos. Fui el número 1, obviamente, en ese tiempo. Y el Parlamento andino era una institución que la incorporamos en el debate nacional. Hoy día mismo, ustedes saben, he estado leyendo las declaraciones de Ignacio Lula sobre la CELAC. La CELAC es un organismo, ¿no es cierto?, como el APRA lo quisiera.
que agrupa todos los países de Latinoamérica sin contar a los Estados Unidos. Eso se llama, en nuestro lenguaje, Indoamérica. Indoamérica. ¿Acaso nosotros no somos el partido que originó los temas de la integración política y económica en la América Latina? ¿Acaso nosotros no somos fundadores del Parlamento Latinoamericano? ¿Acaso el presidente Alan García no le entregó la bandera del Parlamento Sudamericano a doña Michelle Bachelet? ¿Nos hemos olvidado de eso? ¿Nos hemos olvidado de los temas que nosotros hemos traído en el Parlamento andino o a través de la comunidad andina en esas épocas? ¿Cuánto impulsó el presidente Alan García del 2006 al 2011? Sobre todo en el tema económico. Sobre todo en el tema económico, el crecimiento fue vertiginoso. De menos de 2.000 millones de dólares que había de intercambio comercial entre nuestros países, crecimos a más de 10.000 millones de dólares, incluyendo con los países que de alguna manera tenían alguna distancia de tipo, pues si se quiere, ideológico con nosotros. Me acuerdo mucho que con Ecuador, por ejemplo, cuando llega Alan García, nuestro intercambio comercial era de 200 millones. ¿Y lo dejamos en cuánto? En 2.000 millones de dólares. ¿Acaso se han olvidado ustedes que esas reuniones en las fronteras entre Ecuador y el Perú no fue iniciativa del presidente Alan García? ¿O se han olvidado que el presidente Rafael Correa fue un artífice para tener el triunfo que hemos tenido en la Corte de La Haya, donde hemos ganado más de 50.000 kilómetros de mar? ¿Se han olvidado? ¿Se han olvidado que inclusive con Evo Morales, del 2006 al 2011, ¿no es cierto?, de 100 millones crecimos a 1.000 millones de dólares en el intercambio comercial? ¿Se han olvidado que el primer banco en Bolivia tomó el nombre de Banco de Crédito del Perú? ¿Cómo los peruanos invirtieron allá en esa época? Nos hemos olvidado de todo eso. Solamente hemos aprendido a cuestionar, a criticar, a copiar. Cuidado, 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 que ya vienen, que esto, que lo otro. ¿Y nosotros qué? Cobardemente estamos dejando de lado, ¿no es cierto?, la Constitución de Haya de la Torre, cuando eso debe ser la bandera principal, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo hoy. El rol regulador del Estado. Pareciera que le tenemos miedo. Aunque esa es otra historia. Así fue el tema del voto preferencial, ¿no es cierto?, con Haya de la Torre en 1978. Y esa asamblea constituyente, donde los comunistas jugaron un rol bastante negativo contra nosotros y contra Víctor Raúl, y quisieron que Luis Bedoya Reyes fuera el presidente de esa asamblea constituyente, ¿no es cierto? Este personaje, Luis Bedoya Reyes, se portó con nosotros como un caballero, como un gran demócrata además. Me acuerdo mucho que gracias al voto del PPC en esa época, Haya de la Torre pudo ser elegido presidente de la Asamblea Constituyente, que fue para nosotros naturalmente el acontecimiento más importante, el jolgorio que salía desde lo más profundo para nosotros, de saber que finalmente Haya de la Torre estaba en una posición de la más importante en el país, que iban a redactar la Constitución que iba a regir los destinos de este país. Y no se olviden también que gracias a Bedoya Reyes, el 12 de julio de 1979, Haya de la Torre en Villa Mercedes firmó la Constitución, porque la norma decía, ¿no es cierto?, que la Constitución debía ser firmado en el Congreso de la República. Y esa historia está redactada ahí en el libro Los Últimos Días de Víctor Raúl. Pero por la mayoría que se hizo con los representantes del PPC y con la anuencia, en este caso de Bedoya Reyes, fue posible que Haya de la Torre firmara la Constitución, ¿no es cierto?, en Villa Mercedes. Todos los que han ido allá seguramente conocen el sitio, el lugar,
donde Víctor Raúl en su dormitorio firmó la Constitución de 1979. Luego el voto preferencial ha ido tomando una serie de caminos dispersos, diversos, ¿no es cierto? Muchos, en mi caso, por ejemplo, me acuerdo bastante, en 1985 yo soy producto del voto preferencial. Me acuerdo bastante que en esa elección, donde Alan García fue ungido como presidente del país con una votación extraordinaria, tanto que en este caso Barrantes Lingán ya no quiso ir a la segunda vuelta porque la victoria de Alan iba a ser aplastante, ¿no es cierto? Me acuerdo mucho que yo tuve el número 40, fui el último, me castigaron, me mandaron a cerrar la fila de los 40 candidatos a diputados. ¿Y por qué? Porque me atreví, yo era el coordinador, el jefe de campaña en Lima Metropolitana, de la campaña del presidente Alan García. Y entonces, por esas cosas que ocurren, siempre he tenido mucha cercanía, mucha amistad con Lucho Alba Castro. Y un buen día lo invité a que vaya a presidir una reunión de clubes de madres en Comas. Y cuando regresé, pues había cierta molestia, ¿no? Es otra historia, bueno. Y del 9 que yo tenía, me sacaron, me excluyeron de la lista. Y al final, bajo la gestión de Lucho Negreiros, ¿no es cierto?, me repusieron del 22 al 40. Y en ese momento todavía el voto preferencial en el Senado no había sido ratificado. Ya del 22 al 40 usted nada tenía que hacer. Simplemente seguí trabajando por el partido y seguí trabajando por la campaña. No había nada más que hacer. Me acuerdo mucho que al salir me encontré con Josmel Muñoz, que había sido constituyente y que también lo habían mandado al número 60 para cerrar la lista de senadores. Y él me dijo, no te preocupes, porque esta noche en el Senado están votando, ¿no es cierto?, que el voto preferencial sea el que se utilice para elegir, en este caso, a senadores y diputados en las elecciones de 1985. Y gracias al voto preferencial, en esa época, en el año 85, del número 40, yo salté al número 12. Fui producto del voto preferencial. Pero después el voto preferencial se ha ido distorsionando totalmente. Tanto que inclusive, ¿no es cierto?, después, no sé cómo estará ahora, yo no estoy participando tan cercanamente, pero es decir, los grupos que se presentan ahí para trabajar son prácticamente gente que tiene presupuestos, ¿no es cierto?, está detrás de prebendas, están detrás de cosas así que en este caso prefiero no seguir comentando, porque puedo decir algo que no sea correcto o que ofenda a alguien, y ese no es mi propósito. ¿A quién le afectó de una manera, digamos, frontal en su campaña electoral y le hizo perder las elecciones, según él mismo? A Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, en su libro El pez en el agua, ¿no es cierto?, lo cuenta, lo narra, cómo le afectó el voto preferencial. No se olviden que el Fredemo, que presidía Vargas Llosa, que había nacido de la conjunción de Acción Popular, del PPC y del Grupo Libertad, nadie dudaba de la victoria de Vargas Llosa en 1990. Es decir, los índices que había en las encuestas le daban de sobra el número suficiente para poder ganar sin problema alguno en la primera vuelta. Y todos de una u otra manera estaban convencidos
Y yo me acuerdo mucho, ¿no es cierto?, cómo el trajín, el trabajo denodado, fuerte, que nunca perdió el entusiasmo de Lucho Alba Castro. Que como muchos dicen, el primer gobierno del APRA tuvo inconvenientes, fue un mal gobierno, sin embargo, una semana más le pasamos a Fujimori. Y si mal no recuerdo, sacamos el 22% que ya muchos hoy quisieran tener. Con esa fuerza, con ese entusiasmo y con esa bandera que puso en la campaña Lucho Alba, que decía: si los ricos nunca han votado por los pobres, ¿por qué los pobres tenemos que votar por los ricos? Esa fue la idea fuerza de la campaña de Lucho Alba, si es que se han olvidado. Así como la idea fuerza de la campaña de Alan García el año 85 fue: mi compromiso es con todos los peruanos. Acuérdense. Acuérdense. Y entonces Vargas Llosa, durante la campaña, va a tener una serie de inconvenientes con los grupos, ¿no es cierto?, como él mismo lo escribe, como él mismo lo narra, que de una manera desmedida van a comenzar a inundar los canales de televisión, los periódicos, la radio, con la propaganda del voto preferencial. ¿Y qué cosa dice Vargas Llosa de lo que le pasaba a él en ese momento, en esa circunstancia? No se olviden que El pez en el agua es un libro testimonial, ¿no? Él narra y cuenta naturalmente su vida. Acá inclusive está cómo los apristas en algún momento quisieron tenderle una trampa para asesinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos al tema del voto preferencial, ¿no? Yo tengo un título, por ejemplo, que le puse acá en esta publicación que hice sobre el voto preferencial y Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Fue el voto preferencial el que jodió, y perdonen que utilice esa palabra, no es mi estilo, a Vargas Llosa en las elecciones de 1990. Claro, no se olviden que Conversación en la Catedral comienza con esa palabra, ¿no? Más o menos, ¿no? Tema de Zabalita, ¿no?, que es otra historia. El voto preferencial, como ya lo dije anteriormente, fue impuesto en 1978. ¿Qué cosa dice Vargas Llosa, no? ¿Qué cosa dice Vargas Llosa? Para ir entrando ya al tema mismo de la lectura de su libro de Mario Vargas Llosa, que está en la página 458 de este libro, de esta edición. ¿Qué cosa dice Mario Vargas Llosa sobre el voto preferencial? Si lo que hacen me asquea a mí de ese modo, le dije muchas veces a Patricia, o sea, a su esposa Patricia Llosa, ¿cuál puede ser la reacción del hombre común frente a semejante espectáculo? Todos los canales de televisión privados vomitan desde la mañana hasta la noche las caras de nuestros candidatos, en avisos donde el derroche se conjuga a menudo con el mal gusto. Esto lo escribe sobre voto preferencial Mario Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, Memorias, en la página 458, editorial Peisa del 2002. O sea, me refiero a este libro. ¿Y qué cosa más dice Mario Vargas Llosa sobre el voto preferencial? La propaganda de los candidatos del Frente, o sea, del Fredemo, fue copando los medios audiovisuales hasta dar en febrero y comienzos de marzo, estamos hablando de qué año, de 1990, la impresión de que solo ellos existían. Acuérdense cómo inundaron, quizá los más jóvenes no tienen recuerdo, porque bueno, por su misma edad, pero los más mayores, los que hemos vivido esa campaña de 1990, podemos recordar cómo el dinero fluía
para que los candidatos pudieran estar presentes, del Fredemo me refiero, especialmente, ¿no es cierto?, en la radio, en la televisión y en los periódicos, con su número que ya confundía a la gente. Y lo que había sido bueno el voto preferencial el año 78 para elegir a Aya de la Torre, ¿no es cierto?, digamos también el año 85, todavía, ¿no es cierto?, el año 90 se convirtió en una feria, ¿no? Terrible, terrible, era, es decir, incontrolable lo que pasaba, lo que ocurría. El Fredemo se había instalado en todos sitios, en todo lugar, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Y decía Vargas Llosa, ¿no?: la propaganda de los candidatos del Frente fue copando los medios audiovisuales hasta dar en febrero y comienzo de marzo la impresión de que solo ellos existían. Los de las otras listas habían desaparecido o hacían tan esporádicas apariciones que parecían pigmeos compitiendo con gigantes, o más precisamente muertos de hambre enfrentados a millonarios. Se los voy a repetir. La propaganda de los candidatos del Frente fue copando los medios audiovisuales hasta dar en febrero y comienzo de marzo la impresión de que solo ellos existían. Los de las otras listas habían desaparecido o hacían tan esporádicas apariciones que parecían pigmeos compitiendo con gigantes, o más precisamente muertos de hambre enfrentados a millonarios. Tomado del libro El pez en el agua, Memorias, Lima, página 459 de Editorial Peiza, de este libro, por si acaso. Que hay que ir siempre a la fuente, ¿no? Yo soy enemigo de hacer una cita, además como nos enseñó Aya de la Torre, ¿no? Yo leo a veces, veo a veces que a Aya de la Torre le hacen decir cosas que él nunca se imaginó, ¿no? Pero no ponen la fuente, no ponen el número de página, no ponen la editorial, como Aya de la Torre lo señaló muy bien en una carta que le dirige, ¿no es cierto?, a Luis Alberto Sánchez, y está en su correspondencia. Y yo, de una manera bastante muy privada, le llamé la atención a una compañera que se había vuelto experta en hacerle hablar a Aya de la Torre 50.000 cosas. Y cuando usted le pregunta a la fuente, pues simplemente no sabe. No, me lo mandaron, me lo copié. ¿Qué es eso? Así no se hacen las cosas. Hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente y hay que mencionar ahí el número de página, la editorial, como nos enseñó Víctor Raúl en la Escuela de Dirigentes, por si acaso. Lo otro es plagio también, ¿eh? Cuidado con los plagiadores. Bueno, ¿y cómo concluye Vargas Llosa, no? ¿Cómo justifica Vargas Llosa su derrota en 1990? Dice: ese, o sea, el voto preferencial, fue un factor de debilitamiento del apoyo de ese 20% de votantes que en las últimas semanas de la campaña, según las encuestas, cambió sus intenciones de voto hacia el ingeniero Alberto Fujimori, que no existía. Enero, febrero, marzo de las elecciones, el año 90, Fujimori prácticamente no existía. Quien en enero y febrero, y aún en la primera quincena de marzo, seguía estancado en el 1%, ¿no? Esto está en la página 462, Editorial Peiza, ¿no es cierto?, del libro testimonial El pez en el agua. Y les repito, sobre el voto preferencial, ese fue un factor de debilitamiento del apoyo de ese 20% de votantes que en las últimas semanas de la campaña, según las encuestas, cambió sus intenciones de voto hacia el ingeniero Alberto Fujimori, quien en enero y febrero y aún en la primera quincena de marzo seguía estancado en el 1%. Eso es lo que dice Vargas Llosa respecto a voto preferencial y cómo fue en ese momento horadando, ¿no?, horadando su porcentaje según él. ¿Y cómo termina diciendo Vargas Llosa la verdad sobre el voto preferencial? Que creo que de alguna manera también se repite en este tiempo, ¿no? Lamentablemente el voto preferencial divide pues a los candidatos, lo estamos viendo en nuestras propias candidaturas, ¿no?, nuestros propios compañeros.
ya comienzan a marcar distancia, quizá eso sea legítimo, yo creo que es legítimo. Lo hemos vivido, yo soy producto del voto preferencial, lo hemos vivido en su momento, en su tiempo. El voto preferencial no une, el voto preferencial desune. No, inclusive hay propaganda prácticamente personal ahora, ¿no? Para senadores, para diputados, no veo para el Parlamento andino, una pena, ¿no es cierto? Para senadores regionales, etcétera. Pero eso, en vez de juntar, en vez de unir a la organización, los comienza de alguna manera a individualizar la campaña, ¿no? ¿Y cómo termina Mario Vargas Llosa, ¿no? Dice, en la práctica, sin embargo, el voto preferencial resultó un sistema perverso. En la práctica, sin embargo, el voto preferencial resultó un sistema perverso que traslada la contienda electoral al interior de las listas parlamentarias. No le falta razón. Lo estamos viviendo en el partido ahora mismo. Una pugna, si se quiere, disimulada, pero existe. Pero existe. Yo hasta ahora no entiendo cómo, por ejemplo, el candidato a la presidencia nuestra puede ser también candidato a diputado, ¿no? Esas cosas no deberían suceder, ¿no? Pero ahí está. Ya no voy a hablar de ese tema. Pero no debería ocurrir eso. No debería suceder. O eres candidato a la presidencia o eres candidato a ser senador o a ser diputado. Pero no estés buscando pues una salida así, ¿no? Y en las internas también hubo algunos, ¿eh? Que no se debería hacer, debería haber en el reglamento interno de elecciones que eso no debería darse en el partido. Así la ley te lo permita. La ley ha permitido muchas cosas, pero el APRA ha sido en eso muy disciplinado, muy fuerte, muy sólido en sus decisiones. Bueno, en la práctica, sin embargo, el voto preferencial resultó un sistema perverso que traslada la contienda electoral al interior de las listas parlamentarias, pues cada candidato trata de ganar para sí la preferencia sobre sus compañeros. Eso es cierto, eso es cierto. Esto está en la página 457 del libro El pez en el agua, editorial Peiza, de Mario Vargas Llosa, con quien seguramente hemos tenido enormes discrepancias, pero también un poco rescatemos, ¿no es cierto?, la presencia de este personaje. Creo que es el peruano más universal, y eso hay que reconocerlo. La visita que tuvieron, por ejemplo, con Fernando de Cislo a Haya de la Torre, probablemente haya sido en 1962, si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, porque un poco Fernando de Cislo habla de esa visita que ellos tuvieron, ¿no es cierto?, a Haya de la Torre en 1962. Aquí lo tengo, ¿no? Y aquí está el libro también de Fernando de Cislo, ¿no? Que yo se los ofrecí en algún momento mostrárselos y leérselos, que está en la página 38. Cuando ellos fueron por encargo de Fernando Belaúnde Terry a convencer a Haya de la Torre para que en este caso no aceptara la presidencia de la República. Se lo voy a leer así, rapidito nomás, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has perdido? Mejor a la fuente. Aquí está. La primera vez, dice Fernando de Cislo, llegamos Mario y yo a Villa Mercedes, donde él vivía, o sea, ahí a la Torre, por encargo de Acción Popular, a pedirle que apoyara la candidatura de Fernando Belaúnde. Nos sentamos y lo primero que le dice Haya de la Torre a Mario es: usted sabe que yo he mirado por la ventana del hospital de Rouen, por la que Flaubert observaba a su padre cuando operaba a sus pacientes. No podría reproducir la conversación, solo sé que nos dejó encantado. Lo único que recuerdo es que no llegamos a hablar de política, a mucho menos a proponerle lo del apoyo a Belaúnde. Tal vez esa sea su intención, desviar el tema, pero nos demostró
que era una persona realmente interesada en la literatura. Toda la noche, toda la madrugada, ahí a la torre lo estuvo hablando de literatura y especialmente de Flaubert, que como ustedes saben fue quizá el francés más importante en el cultivo de la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Si hay alguna persona, un personaje que cultivó más Mario Vargas Llosa es Gustavo Flaubert. Por eso es su admiración inmediata cuando Aya de la Torre le comenta, le habla sobre este personaje. Muy bien, creo que ahí lo vamos a dejar. Son prácticamente las 12, queridos compañeros. Hemos hablado sobre el voto preferencial, ahora sí un poquito más extenso. En alguna oportunidad lo habíamos tocado así muy tangencialmente. Yo les quiero agradecer esta oportunidad. El día miércoles volveremos otra vez con música, política y cultura. Estaremos en vivo y directo. Y el próximo domingo sí. Y ese es un compromiso, en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre. Querido compañero Iván Villar Vélez, como siempre, muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tu apoyo. Yo estoy operando solo el teléfono y las cámaras el día de hoy, pero algo hemos aprendido. Aquí estamos. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad y nos despedimos como siempre con nuestra marsellesa April. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Nos vemos el próximo miércoles en vivo y en directo y nos vemos como siempre desde la Casa Museo Aya de la Torre el próximo domingo. Gracias. Han ingresado casi como 300, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien, vamos creciendo, pese a que es un día pues con dificultades, ¿no? Entiendo, los compañeros, las compañeras, están en plena campaña y es entendible todo eso. Muchas gracias. Hemos tenido 33 comentarios. Muchas gracias, son muy amables. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias. Si ha habido algún sonido de la parte de atrás, es el sistema de aire acondicionado. Es que el calor es bastante fuerte. Gracias.